Imagínate que te compras o te regalan unas Quest y se te quema la pantalla, o que tienes algunos juegos prácticamente inservibles, porque cuando los compraste pensabas que era una cosa y al final era otra y se te quedan ahí en la biblioteca sabiendo que no los vas a volver a usar en tu vida. Encima descubres que todo esto te pasó por desconocimiento. Pues por suerte o por desgracia, todo esto que te estoy contando son cosas que me han pasado a mí personalmente y por ese motivo hago este vídeo para evitar que a ti te pase lo mismo que me pasó a mí. Por lo menos que no te pase por desconocimiento. Ya si tú quieres quemar tus quests, que sea porque lo has elegido tú, no por un despiste. Vale, al lío. Yo soy Dri, fui jugador profesional y hoy te voy a enseñar 5 cosas que debes saber sí o sí de tu visor MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Una de las cosas que tiene la realidad virtual es que te abstrae. La verdad que lleva tiempo queriendo decir esa palabra. Abstrae. Esto está genial para el que lo usa, pero no lo mejor para hacer planes de grupo en una misma casa, aunque siempre tienes la opción de transmitir lo que se está viendo en el visor a otro dispositivo que esté en la misma red, como puede ser el teléfono móvil, el ordenador o un televisor inteligente. Y esto es tan sencillo como abrir el menú de Meta, buscar la cámara y darle al botón de transmisión. Ahí te van a aparecer los diferentes dispositivos a los que puedes transmitir, eliges el que tú quieres y listo, ya está. Por otro lado, también puedes grabar lo que se está viendo en el visor, tanto el vídeo como el audio, por si quieres hacer un vídeo, por si quieres hacer un clip, por si quieres recordarlo, por si se lo quieres mandar a alguien, por lo que sea, también lo puedes hacer y se hace de la misma manera, en el mismo menú, en vez de darle a transmisión le das a grabación. Encima, las fotos que sacas y los vídeos que grabas se te sincronizan con la aplicación de Meta del teléfono, para que así puedas transferir mucho más fácil los archivos desde el visor. Esto sí lo has pensado bien, oye. Además, los ajustes del visor puedes cambiar varios parámetros de grabación, como los FPS, el formato pantalla, la resolución, el bitrate e incluso puedes añadir estabilizador de imagen. Eso sí, lo que no puedes hacer es grabar y transmitir al mismo tiempo, tienes que elegir uno de los dos. Todo no se puede. La siguiente cosa tiene que ver con la zona de juego. Asegúrate de que está bien iluminada. Bueno, no necesitas tampoco un foco de obra ni que tengas un plan de iluminación digno de cualquier estudio de fotografía, pero sí que haya un cierto nivel de luz para que no tengas problemas con el seguimiento, para que las cámaras puedan captar bien los movimientos y no pierdas el tracking. Por otro lado, te recomiendo que donde juegues evites tener espejos. No es lo habitual que falle, pero puede fallarte a veces el seguimiento por los reflejos. La siguiente cosa que te voy a contar me hubiese encantado saberlo cuando me compré yo mis primeras Quest 2, pero me tocó aprenderlo por las malas. Nunca, jamás, never, bajo ningún concepto, dejes que la luz del sol le dé directamente a las lentes, porque eso te va a hacer un efecto lupa que te va a crear una quemadura guapísima en toda la pantalla. Y sí, mis primeras Quest 2 tienen una bonita quemadura en el centro de la pantalla para que no me olvide. Oye, que no es broma, ¿eh? Mirad la pedazo de quemadura que se me hizo aquí. Mira, ¿ves? Esa marquita ahí. Pues suscríbete y dale like para que no te pase lo mismo. Importante. El siguiente punto me parece increíble que mucha gente todavía no lo sepa. Así que si eres de los que comparte el visor en casa o incluso tienes más de un visor, esto te va a encantar. Imagina que en tu casa hay un visor que usas tú y algún familiar. Tú tienes una partida guardada ahí de un juego que te estás pasando y no quieres que ese familiar cuando juegue tu partida ni te la estropee. Lo que puedes hacer es que cada persona que use el visor en la misma casa tenga su propia cuenta. Lo bueno de esto es que todo el mundo puede hacer y deshacer lo que le dé la gana sin afectar a los otros perfiles. Además, puedes compartir la biblioteca de la cuenta principal con el resto de cuentas del visor. Con esto solo tendrás que comprar el juego una vez y todos lo podrán jugar. Para activarlo tienes que estar con la cuenta principal, ir a ajustes, cuenta y activar la opción que pone compartir biblioteca. Pero ojo, lo mejor de todo esto es este pequeño truco que te voy a dejar ahora. Si tienes dos visores en casa, puedes vincular esos dos visores a la misma cuenta. Así podrás poner tu cuenta como cuenta principal en ese segundo visor que usa a lo mejor tu pareja o un familiar y la cuenta de esa persona como secundaria con tu biblioteca compartida, mientras que en tu propio visor solo tienes tu cuenta. ¿Esto qué te permite? Pues poder jugar incluso de forma online con esa persona a los mismos juegos habiendo comprado solo uno. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado con esto? La tienda. ¡Ay, Dios mío, la tienda! ¡Qué despropósito, por Dios! Llegas con tu nuevo visor, lo conectas al PC, te descargas la aplicación de Oculus de Windows, miras los juegos
compras uno, coges el visor y vas a jugar. Y dices, ¿dónde está el juego? ¿Qué está pasando? Vale, lo que está pasando es que la tienda del visor de MetaQuest no es la misma que la tienda de la aplicación de PC. Son dos tiendas totalmente diferentes. La del visor de Quest es la misma tienda que la de la aplicación móvil y que la de la página web. Así que cuando quieras comprarte un juego para este visor, cómpratelo en alguno de estos tres métodos: la web, la aplicación móvil o el visor. Pero no lo compres desde la aplicación de PC. Por otro lado, hay muchísimos juegos que tienen compra cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que si te lo compras en la versión de Quest, puedes reclamarlo luego en la aplicación de PC para que lo juegues desde el PC y sea tu PC el que tire el juego, como si lo comprases en Steam, pero a través de su aplicación. Pero gracias a otra maravillosa decisión de comunicación de Meta, pues las cosas no están muy claras, porque tú en los perfiles de los juegos cuesta ver o saber qué juegos tienen compra cruzada. Pero no te preocupes, que para eso estoy yo aquí, que te dejo en la descripción un enlace de una web que te deja todo clarísimo. Te dice cuáles tienen, cuáles no, incluso puedes filtrarlo por los que tienen y los que no. Está espectacular. De nada, Zuckerberg. Para reclamar uno de estos juegos con compra cruzada en el PC, lo que tienes que hacer es abrir la aplicación de Oculus de Windows, ir a la tienda, buscar el juego en concreto y en lugar de salirte a comprar, te saldrá obtener. En ese momento, cuando le das a obtener, ya se te agrega a tu biblioteca y por fin lo tendrías también en PC. Dime tú, ¿qué les costaba hacer la misma tienda? O poner en el perfil de los juegos cuál tiene compra cruzada, o yo qué sé, explicar algo, pero es que madre mía, qué despropósito, de verdad. Ah, que se me olvidaba. Cuando compras un juego, que sepas que lo puedes devolver, siempre y cuando no hayas jugado más de 2 horas y no haya pasado más de 14 días desde que lo compraste. Para solicitar el reembolso, lo único que tienes que hacer es ir al historial de compra, seleccionar el producto y darle donde pone solicitar reembolso. Eso sí, ellos no suelen tardar mucho con esto y no suelen poner muchas pegas, incluso cuando te pasas un poquito de las horas. Por último, este punto va para los más curiosos, para los que no se conforman con lo que ya le viene en el visor y quieren algo más. Sí, puedes meter archivos externos a tu visor MetaQuest con la aplicación SideQuest o SideQuest. Gracias a esto puedes jugar a juegos en desarrollo, juegos gratuitos, juegos que todavía no han sido aceptados en la tienda de Meta, o instalar aplicaciones de tercero como por ejemplo el Quest Optimizer. Esta aplicación te permite cambiar los hercios, la resolución, incluso la potencia del chip de forma independiente en cada juego. Y no solo eso, para que te hagas una idea, puedes meter el Doom 3, la versión de PC, en el visor de MetaQuest con un mod de realidad virtual y jugarlo completamente en realidad virtual, con los controles y todo, sin necesidad de ordenador. Te digo más, puedes meter películas, vídeos o series para luego verlas en un cine virtual con tus colegas o tú solo en la aplicación Big Screen, que esto es otra aplicación gratuita que te la descargas en la tienda de MetaQuest. Vamos, que si te gusta trastear, modificar cosas y embarrarte, tienes que tener esto instalado sí o sí. En la descripción tienes el enlace de la web oficial para que ahí investigues un poquito. En fin, detallitos que he tenido que explicar más de una vez a conocidos y que me hubiese gustado haberlos sabido antes. Ahora me gustaría que me dejes en los comentarios si los conocías todos, qué fue lo que más te gustó o qué otra cosa deberían saber los usuarios de MetaQuest. Sin más, yo ya me voy despidiendo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo.